Bueno, buenos días. En primer lugar, dar las gracias por volverme a invitar aquí. Ya lo habéis visto, cada año un poco más viejo y ya sin gafas no sirvo para nada. Después de la magnífica presentación de María, yo no sé si voy a ser capaz de captar la atención. Como me han puesto de los últimos, ser de los últimos tiene un problema, que me voy a repetir en muchas de las cosas que se han dicho. Pero tienes la virtud que a lo mejor intentaremos dejar algunos conceptos claros. Desde la asociación me pidieron que intentara actualizar un poquitín cómo está el proyecto que financia la Fundación, que se llama Construyendo los cimientos para un mayor conocimiento de la neurofibromatosis. Lo que me he tomado la libertad es de ponerlo un poco en contexto. Si nosotros tuviéramos que definir la neurofibromatosis, diríamos que es una enfermedad genética, hereditaria, que pueden haber familias que la presenten, a veces hay formas de novo, alguien es el primero en tenerlo, y que se caracteriza porque pueden aparecer múltiples manifestaciones, como hemos visto a lo largo de la mañana, desde manchas café con leche, desde los neurofibromas, los nódulos de Lisch, etcétera, etcétera. Pero definiciones de neurofibromatosis vamos a encontrar muchísimas, ¿vale? Yo hace años, al ver este dibujo que teníais en la asociación, ostras, me llamó la atención, ¿no? Decir que, oye, yo también tengo manchas. Y recientemente he tenido la suerte de leer un artículo y la definición que hacen de neurofibromatosis me ha gustado mucho, ¿vale? Yo os la pongo aquí. Definen la neurofibromatosis como una condición genética que es muy variable e imprevisible, con una incidencia de 1 de cada 2.500 a 1 de cada 3.000. Si veis, aquí nadie habla ni de manchas ni de nada, sino la base de la definición de esta enfermedad es que es muy variable y que no la podemos predecir. Y teniendo en cuenta estos dos conceptos, ¿qué queremos decir? Bueno, pues que en la neurofibromatosis pueden aparecer muchísimas manifestaciones. La base es una alteración genética que está en todas las células de nuestro organismo, por lo cual las manifestaciones pueden estar en cualquier parte de nuestro organismo. Sabemos que hay manifestaciones, como decía Héctor, que son más frecuentes a una determinada edad y otras manifestaciones que son más frecuentes a otra edad. Y esta variabilidad la vemos porque no hay dos familias iguales, no hay dos niños iguales. E incluso dentro de una misma familia con neurofibromatosis, los pacientes no tienen por qué tener las mismas manifestaciones, ni a las mismas edades. Hay una gran variabilidad. Esta gran variabilidad nos hace, tal como decía María, que no hay dos pacientes con neurofibromatosis iguales. Tendremos que abordar a cada paciente de forma independiente y valorar qué es lo que él está manifestando. Y además es que es imprevisible. No sabemos, a día de hoy, no tenemos predictores para saber qué paciente, pues si presentará más o menos neurofibromas, si tendrá el desarrollo, como hablábamos antes, de un tumor maligno o no, de si hará un glioma o no, de si este glioma crecerá o no. No tenemos claros predictores. Y esta falta de predicción explica mucho lo que ahora nos ha contado María, de esas sensaciones que tenemos. Y quiero recuperar aquí el artículo que os he dicho que acabo de leer, salió publicado hace un par de meses, que a mí me ha encantado, que trata también de temas psicológicos, en el cual los compañeros lo que hicieron fue preguntarle a unos adolescentes cómo estaban viviendo ellos la neurofibromatosis. Y ellos lo explican en inglés, pero dicen, uno de los adolescentes a los cuales le preguntaron, dicen, la neurofibromatosis es como estas bolsas de chuches que podemos comprar en las tiendas de dulces. Yo compro dulces, pero no sé cuál habrá dentro de la bolsa, ni cuántos de cada tipo. Y lo que venía a decir es, sé que tengo una neurofibromatosis, pero no sé qué desarrollaré, ni cuándo lo desarrollaré. Y como os decía, estas dos cosas, la variabilidad y la imprevisibilidad,
nos explican el por qué un paciente con neurofibromatosis o un padre con un niño con neurofibromatosis, ostras, entra en este mar de dudas, ¿no? De preocupación, de ansiedad, de no saber qué. Y a nosotros los profesionales nos pasa lo mismo, porque cuando tenemos que informar a un padre, a una madre o a un paciente con neurofibromatosis sobre cómo va a evolucionar, vamos perdidos. No tenemos buenos predictores. Sabemos todo lo que puede llegar a pasar, pero no lo que le va a pasar al paciente. Y esto lo hemos de resolver. Y es por lo que todos, vosotros como pacientes o familiares y nosotros como profesionales de la salud, nos hacemos preguntas. Y tal como explicaba Concha esta mañana, una de las primeras preguntas es, ¿cómo puede ser que una enfermedad en la que sabemos el gen que produce la enfermedad no hace que todos los pacientes tengan las mismas manifestaciones? Todos estamos buscando a ver si la explicación estaría en el gen, en esto que se viene a llamar relación genotipo-fenotipo. Y Concha lo ha explicado muy bien. En la gran mayoría de los pacientes, la alteración genética que encontramos no nos predice qué es lo que le va a pasar al paciente. Salvo algunos casos muy puntuales, no nos lo permite. Y esto nos tiene que hacer pensar que probablemente hay otros factores que influyen en esta variabilidad. Y es lo que nosotros le llamamos factores modificadores. Tienen que haber elementos que hacen que un individuo, a pesar de tener una misma alteración genética, presente unas manifestaciones o presente otras. Y lo que hemos de hacer es encontrar estos factores. Factores que serán tanto ambientales como genéticos. Los pacientes sabéis que cuando llega la adolescencia, sobre todo las mujeres, cuando llega la menstruación, cuando estáis embarazadas, los neurofibromas, el número de neurofibromas parece aumentar. Bueno, esto es un factor externo. Las hormonas pueden hacer modificar la evolución de la enfermedad. Necesitaríamos conocer más factores externos que pueden modificar las manifestaciones. Y seguro que hay factores genéticos. Y esto es algo que también ha explicado Concha esta mañana. Imaginaos esta familia, que es una familia muy grande, ¿vale? Cada punto rojo es un paciente con neurofibromatosis. Y lo que vemos cuando tenemos familias tan complejas es que si yo tengo dos hermanos gemelos idénticos, como muy bien ha dicho Concha, las manifestaciones suelen ser muy similares. Sin embargo, si yo cojo familiares mucho más lejanos, las diferencias son mayores. Lo que nos está dando este mensaje es: hay otros factores genéticos diferentes que el gen NF1 que nos van a explicar esta variabilidad. Y nuestros esfuerzos tienen que ir en muchos caminos, pero uno de ellos es encontrar estos factores. Y, como decía Concha, con las nuevas tecnologías, ostras, seguro que podremos ir llegando. Esto en otras enfermedades, por ejemplo, la fibrosis quística, se está buscando igual que nosotros. Sabemos que los pacientes tienen unas mutaciones en el gen de la fibrosis quística, pero hay pacientes que tienen unas manifestaciones o tienen otras. Vale, porque hay otros genes que van modificando. Bien, todo esto que era la preparación para decir cómo nos lo planteamos nosotros. Lo que necesitamos es tener el material que nos permita responder a estas preguntas. Y este era el proyecto de construir los cimientos. Nuestra idea es, por un lado, ser capaces de tener información clínica recogida de una misma manera de muchos pacientes, que nos permitirá tener el abanico de todas las manifestaciones, y al mismo tiempo tener las muestras biológicas que después nos permitan analizar los genes, como es el DNA que sacamos de la sangre. Y para ello lo que hacemos es intentar conseguir lo que nosotros llamamos una cohorte de pacientes. Si nosotros cogiéramos y preguntáramos a pacientes en un momento determinado qué sintomatología tiene
y después de aquí unos años se lo volviéramos a preguntar, veremos los que evolucionan hacia un punto o hacia otro. Si además le recogemos la información de una forma estructurada, con un cuestionario, que podríamos mejorarlo o no, pero con un mismo cuestionario a todos lo mismo, y encima pedimos los informes clínicos, tendremos fehacientemente la muestra de las diferentes manifestaciones que queremos. Y además, hoy en día nos permite la ciencia coger una muestra biológica y no analizarla hoy, sino que conservarla y poderla analizar en un futuro. El proyecto lo que busca es tener esa información y que la custodie la asociación, porque la información es de la asociación, y que las muestras no sean de uno o de otro, sino que estén en un lugar que todos los investigadores que soliciten un proyecto a través de la asociación puedan disponer. Y por ello las muestras están en el Banco Nacional de ADN, que es en Salamanca. Y cuando hay un investigador que quiera saber, ostras, este gen que si puede modificar o no los plexiformes, pidiendo a través de la asociación, podrá tener tanto la información clínica como la información biológica. Lo que queremos es crear los cimientos. Seguro que si creamos unos buenos cimientos, después alguien podrá construir edificios más bonitos, ¿vale? Hasta ahora lo que hemos hecho ha sido ir a 4 sitios, Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, e intentar recoger a estos pacientes. De momento ya tenemos información de más de 230 pacientes. La información clínica que tenemos, en realidad al principio pensábamos que nos permitiría hacer un muestreo de cómo es la neurofibromatosis en España, pero nos hemos dado cuenta que puede ser sesgada, porque los pacientes que vienen a cada uno de los encuentros vienen por diferentes motivos, diferentes edades, y no nos permite, de momento, hacer una visión global, ¿vale? No nos separamos de lo que está descrito en la literatura. Pero sí que yo creo que en un futuro nos va a permitir también tener en cuenta algunos detalles. Y os pongo un ejemplo que es sesgado, ¿vale?, pero que nos tiene que dar algunas pistas para entender diferencias. En global, de los casos que ya hemos recogido, hemos visto que más de un 52% de los pacientes tienen el estudio genético realizado, por ejemplo. Y cuando les miramos cuál es el resultado del estudio genético, vemos que en el 90% de los casos que se ha hecho de estudio genético han encontrado la alteración genética. Es lo que está descrito en la literatura. Bien, pero hemos visto que en un pequeño subgrupo la tasa de estudios genéticos que se les ha hecho es mucho menor, solo un 43%, y de los realizados, solo un 72% eran positivos. Bueno, igual es que no todo es igual en un territorio tan grande como es el territorio español, ¿vale? Entonces, lo que necesitamos es profundizar un poquito más, recoger más muestras. Sé que Begoña, que lleva esto un esfuerzo terrible, ya está planificando otro encuentro tanto en Madrid como en Barcelona, y poder ir consiguiendo y sumando estas muestras para un futuro. Simplemente acabar recordándoos que en septiembre tenemos el Congreso Europeo de Neurofibromatosis, que será en Barcelona, que ya, desde reciente de ayer o antes de ayer, ya tenemos que el sábado, día 6 de septiembre, tenemos el programa de actividades para pacientes, en el cual, si entráis en la página web, podréis ver las diferentes charlas que se harán. Tendremos, yo creo que las personas que más entienden de neurofibromatosis de Europa, dando o explicándonos los últimos avances en la enfermedad y en los posibles tratamientos, ¿vale?, que si alguno quiere acceder puede contactar para ver si hay algunas posibilidades de que el precio no sea el que consta allí y tengamos oportunidades de cofinanciación, y simplemente dar las gracias a todos los que trabajan en el equipo y que espero que nos podamos ver en Barcelona en septiembre. Muchas gracias.